Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Estamos reunidas nuevamente esta noche en esta oportunidad con María Gracia Torne, que es una super capa, una tromesaza. Ella, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ella es coach ontológica para la escuela Hacer Sentido de Chile y también es líder de la unidad de People en Peppermint. Así que tenemos, hola Mica, hola Gina, vamos a tener el honor de estar con una súper profesional. Hola Mica, ¿cómo estás, reina? Qué lindo que te hayas podido conectar. Vamos a esperar a que María Gracia pueda conectarse. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Patti, ¿qué tal? María Gracia debe estar conectándose en unos minutos. Hoy día vamos a hablar de algo que realmente es un tema que a mí me apasiona, me encanta. Es el autoconocimiento. Y justamente hablábamos con María Gracia hace un ratito que es un tema que quizás no se explora tanto, ¿no? No se explora. Hola, hola Yolisita, qué lindo que te hayas podido conectar, lo máximo. Hola Ari, bella, ¿cómo estás? Ya está, ahí está María Gracia. Voy a pedirle. Hola, hola. Hola, Hola, qué lindo, ¿cómo estás? bien, gracias, Denise. Gracias por la invitación. De nada, gracias a ti, María Gracia, por estar aquí, por aceptar mi invitación. Justo te estaba. Ahí está Ceci. No, feliz. Ay, Ceci, hola, ¿cómo estás? Gina Bueno, también. sí. Bueno, hoy día justo te estaba presentando, eres coach ontológica por la Escuela Hacer Sentido de Chile y eres líder también de la unidad People de Peppermint y eres una trome en procesos de autoconocimiento y reinvención personal y profesional y me encanta lo que haces, te felicito, se alinea horrores con mi trabajo, con lo que yo hago. Terraque. Sí, y bueno, el tema que hemos escogido hoy día es uno que justamente estaba diciendo que me apasiona, que es el autoconocimiento, y justamente hablábamos, ¿no es cierto, María Gracia, de que normalmente se habla muchísimo de la autoestima, se habla de otros temas, pero a veces no se profundiza mucho en el autoconocimiento, ¿no? En la importancia de conocernos y qué es lo que realmente significa conocerse, ¿no? Creo que no muchas personas Ujú. quizás lo tienen tan claro y a mí lo que me encantaría en el espacio que tenemos ahora es que las personas realmente entiendan qué significa conocerse, por qué es importante, qué pasa si no nos conocemos, cuáles son los beneficios, ¿no? Y finalmente, ¿por qué realmente darle todo un espacio a este tema, ¿no? ¿Qué sería Ujú. para ti? O sea, ¿cómo Sí, definirías tú el autoconocimiento? sí, no, lo que dices es tal cual, se habla más de la autoestima que del autoconocimiento y de hecho lo que decíamos en el post es, hasta podrías sanarte solamente por conocerte. O sea, mucha gente, el solo hecho de mirarse ya le proporciona las respuestas o el camino que necesitaba seguir para encontrar la paz, aceptación, bienestar. Entonces, sí, es clave el autoconocimiento y se confunde o la gente lo limita a veces solamente a la psicoterapia o a la necesidad de tener que rebuscar en tu pasado o revisar Mm, historias o traer, digamos, todo tu equipaje pesado y no necesariamente pasa por ahí. O sea, puede ser si es que eliges ese camino, pero el autoconocimiento tiene que ver más con quién estás siendo tú ahora, ¿no? Y yo siempre digo, tiene que ver muchísimo con cuál es hay, digamos, tú puedes tener una percepción de ti misma, las personas pueden tener otra percepción y otra es la que realmente es, ¿no? O sea, una cosa es lo que ujú, tú piensas de ti, otra es lo que piensan otros y otra es lo que realmente eres, ¿no? Y a veces estas tres versiones no están alineadas y eso tiene ujú, que ver con la falta de autoconocimiento, ¿no? Y puede darse, por ejemplo, porque o no eres muy consciente de los dones que tienes y por lo tanto no los muestras,
o también puede ser porque eres muy consciente de tus debilidades y andas ocultándolas. Entonces, sea la razón que sea, termina apareciendo alguien que no es. Y Ujú. eso termina afectando de alguna manera tu poder personal, afecta tu capacidad de ser auténtico. Y desde ese lugar es como la vida se te hace un poquito más complicada, ¿no? Totalmente. Y te cuento una experiencia personal que es más, escribí en un post no hace mucho, María Gracia, acerca de la autenticidad, que es exactamente lo que tú estás diciendo ahora. Y te voy a ser franca, yo he sido bien poco auténtica gran parte de mi vida, justamente Mm, porque esas tres dimensiones del autoconocimiento no estaban alineadas. O sea, una cosa era no estaban alineados. cómo yo creo que me percibían los demás, y de hecho me lo decían, Ujú, como yo me veía a mí misma, que era otra cosa totalmente distinta, y finalmente ujú. también quién era yo de verdad, y agregaría una cuarta, que Ajá, es qué es lo que yo quería proyectar. O sea, cómo era que yo quería que los claro. demás me perciban, ¿no? Y al final tenía un pan con Es mango. que a veces lo que quieres proyectar lo que crees que te falta. Y en realidad no es que te falta nada, lo que pasa es que no conoces lo que tienes. O sea, muchas veces la gente, dicen, ¿no? La gente inauténtica, por lo general lo que está necesitando es ser querida y a veces proyecta al Ujú. revés, proyecta como autosuficiencia, proyecta cierta frialdad, y eso tiene que ver es justamente todo lo contrario. Y si tú te conoces y de pronto te das cuenta que lo que estás necesitando es lo contrario, de pronto podrías como que entrar en otra dimensión y ahí sí tener las conexiones que tú necesitas tener. Entonces, el autoconocimiento tiene que ver con sincerarte, ¿no? Con sincerarte y poder aparecer con lo que eres. Y de hecho, la autenticidad y el poder personal están súper ligados. O sea, no hay persona auténtica que no tenga poder personal. Y es muy difícil tener poder personal si no está siendo auténtica. Entonces, poder tener una voz en el mundo que se escuche y poder tener una identidad que impacte tiene muchísimo que ver con tu capacidad de ser auténtica. Exacto. Y sobre todo también, y para esa autenticidad, me gustaría agregar una palabra que siempre uso, que es la vulnerabilidad. Tienes que tener la Ah, valentía de de ser, todas maneras, ¿no es cierto? O de sea, todas maneras. y vulnerable, y muchas veces las personas pensarían que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, y es todo lo contrario. O sea, para mostrarte Al vulnerable tienes contrario, para ser que ser valiente. vulnerable tienes que ser recontra valiente, porque te estás exponiendo. O sea, desde el momento en que eres vulnerable, la vulnerabilidad aparece cuando te expones. Y si tú te expones, tienes que ser valiente para exponerte. Lo que pasa es que a veces no quieres terminar de abrazar quién eres, ¿no? Y de hecho, ahí, ¿qué es lo que pasa cuando te conoces bien, ¿no? O cuando no te conoces. Cuando no te conoces, lo que te puede pasar es que vives un poco como fraude y desde ese lugar no solamente disminuye tu poder, sino que pierdes oportunidades en la vida, porque estás buscando en un lugar donde no te corresponde o tratando de ser algo que no eres, ¿no? Eres. Y de pronto puedes terminar con otra pareja o en otro trabajo o haciendo una actividad que no es para ti, simplemente porque no sabes bien quién eres y a dónde ir, ¿no? Entonces, eso es, digamos, uno de los dolores que te trae el no conocerte, ¿no? Y también el no reconocerte como un ser humano, porque finalmente aceptar tu humanidad tiene que ver con aceptar tus sombras, porque si no, no sería ser humano. O sea, necesitas tener sombras y luces para estar completa, ¿no? Entonces, cuando no quieres ver tus sombras, entonces no estás queriendo ser un ser humano. Y ahí Ujú. pierdes sensibilidad, pierdes conexión, pierdes libertad, pierdes creatividad. Y lo peor de todo es que no terminas de aceptarte. Y cuando no te aceptas, es bien difícil tener una vida plena, ¿no? O sea, en realidad lo que yo estoy entendiendo y lo que vivo también y he visto en todos mis coaches y pacientes es que vives en sufrimiento. O sea, terminas sufriendo Ujú, muchísimo y ese es el costo de no conocerte, ¿no? O sea, describiendo, porque al final quería hablar también de algo importante, el costo emocional de no conocerte. Por ejemplo, el no ujú, entender, probablemente vivas con mucha culpa o con mucha frustración o con mucha ujú, decepción.
porque también creo que es importante Ujú, hablar de las expectativas, ¿no? Absolutamente irracionales, rígidas, todos los deberías que tenemos de cara a nosotros mismos, y cómo el hecho de no conocer estos paradigmas o estas creencias, estas expectativas rígidas de quiénes deberíamos ser, y no ser conscientes de su disfuncionalidad, o sea, el daño que nos hacen, el no conocer esa parte también de nuestro mundo interno, nos hace muchísimo daño y terminamos sufriendo, ¿no? Terminamos, por ejemplo, sintiendo culpa, mucho dolor, ¿no? Porque no conocemos ese otro lado que es nuestro mundo emocional y nuestro mundo, ujú. bueno, en realidad nuestro mundo interno, el mundo de nuestros pensamientos, nuestras creencias, que también es importante conocer, ¿no? Ujú. O sea, no solamente es Tiene nuestro que en el autoconocimiento ahí, claro, ahí entra, en realidad entran muchas cosas, ¿no? Pero como dices tú, efectivamente, si tú no logras aceptarte, estás como viviendo permanentemente en un estado de oposición. Y ese estado de oposición produce muchísimo dolor. Entonces, cuando tú realmente te conoces y te aceptas con lo que eres, lo bueno y lo malo, entras en un estado de aceptación que te permite conectar con gratitud, con paz, te permite conectar con otros. En ese momento dejas de compararte con el resto. mm, Nosotros nos comparamos mucho porque siempre creemos que estamos en déficit y en realidad no estamos en déficit cuando nos miramos completas, porque conocerte no solamente es ver tu lado sombra, también es ver tus luces, porque también ese es otro paradigma, ¿no? Que pienso, si me voy a conocer lo más terrible de mí, y en realidad no, también vas a conocer lo más lindo de ti, porque a veces no estamos conscientes de eso, ¿no? Uno puede descubrir eso. Y tú sabes que, de hecho, digamos, lo que podamos haber vivido en nuestro pasado y lo que quizás desafortunadamente nos podrían haber dicho de quiénes somos, ¿no? Y nos lo Uh creímos, -huh, eh, uh -huh, puede impactar tanto en nosotros, María Gracia, que realmente tenemos esta incapacidad para ver esas luces, esos dones, como tú decías, y creo que no soy capaz, claro. o incluso vivimos pensando que somos malos, ¿no? Porque eso es lo que Uh muchas -huh, veces está abajo de todo, pensamos que no somos lo suficientemente buenos o que somos malos, uh y -huh, no descubrimos este otro lado, ¿no? Y a veces no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado y creo que lo hemos conversado, en este proceso de ser coach y terapeuta, uh yo he -huh, descubierto muchísimas luces que no sabía que tenía. Por ejemplo, en este uh trabajo, -huh, ¿no? Cuando de repente te das uh cuenta -huh. que ayudaste a una persona y tú ni siquiera eres consciente de cómo lo hiciste y la persona te agradece tanto y tú dices, wow, o sea, esto yo lo hice, ¿no? Nació de mí. Esto es una luz que yo tengo y al principio cuando has estado acostumbrada a no quererte o a no creértela, no te la crees. Literalmente no te la crees al inicio, ¿no? Entonces es todo un proceso Es justamente de que ir viéndote de lo que eres capaz y creértela. hay un tema que a mí me parece bien interesante que se llama el síndrome del impostor. Sí. Y uno lo googlea y lo encuentra, ¿no? Y es un mal, y sobre todo dicen que es un mal muy limeño, ¿no? Que es porque en Lima hay mucho el que dirán a veces, ¿no? Y tiene que ver con que nunca te la crees, ¿no? Sí. Entonces, si sales en un live, al día siguiente te ves y dices, mierda, no me quiero ni ver, ¿para qué dije esto? ¿Por qué no? Estás permanentemente poniéndote en duda. O crees que siempre tienes que estudiar más o saber más, o si te sale algo bien, dices, no, eso es porque me quieren, o porque son mis amigos los que me están viendo, o porque fue una racha de suerte, y se lo atribuyes a cualquiera menos a ti, ¿no? Y tiene que ver con que no terminas de abrazar los dones que tienes y los talentos, ¿no? Sí, y Eso. perdón, acá preguntaban el síndrome del impostor. Estaban preguntando el síndrome de Sí, qué, ¿no? Sí, sí, no, sí. digamos, existe hace mucho tiempo el tema, pero ha tomado relevancia en esta época por la cantidad de exposición mediática que tenemos por las redes sociales. Entonces ahora aparecer en un live o en un webinar a todos nos hace enfrentar ese síndrome, porque a veces uno piensa, ¿y qué tan importante es lo que yo puedo decir para que tenga gente mirándome? O para que yo haga un webinar o salga en un live, o sea, realmente lo que voy a decir es mejor que lo que podría decir un especialista. Entonces entras en una conversación interna que tiene que ver con compararte y por lo general hacia abajo.
y se vive mucho, lo vive mucho la gente que tiene muchos hermanos, dicen. O sea, una de las características es, y que ha sido permanentemente comparada. Entonces, viene por ahí o en el colegio, ¿no? Entonces, es interesante mirarlo porque muchas veces no logramos salir adelante porque estamos entrampados en esta conversación interna de no soy suficiente y en Sí, realidad no reconozco, ¿no? Lo que tengo. claro. Y justamente creo que uno de los grandes beneficios, tenemos muchos beneficios de conocernos y uno de ellos creo que es reconocernos, o sea, volvernos a conocer, contarnos, yo siempre uso la frase contarnos la historia de una manera distinta, pero contarnos la historia de Conocernos con ojos nosotros, nuevos. claro, vernos con otra mirada, con otros Sí. ojos, con una mirada mucho más compasiva, ¿no? Y no, Compasiva. claro, y no con una mirada, la mirada de la comparación a la que tú hacías referencia, Ujú, es una mirada que efectivamente alguien gana o alguien pierde, ¿no? Es como una especie de competencia ujú, permanente. ¿Alguien mejor o alguien es peor? Y en cambio, la ujú, mirada más compasiva, la mirada más humana, es todo lo contrario. Es como, hey, somos humanos, ¿no? O sea, tú tienes tus luces, yo las ujú, mías, tú eres única por quien eres, María Gracia, yo única por quien soy, y tú tienes tus sombras también y yo las mías, y conectamos desde ahí, pero es conectar desde esa humanidad, ¿no? O sea, es lograr ujú, poder estar en paz contigo y no estar permanentemente queriendo ser mejor que el otro, ¿no? Y para eso creo que ujú, también tienes, como tú dices, que abrazar tus sombras, tu dark side, tu lado ujú. oscuro, abrazarlo, quererlo, Sí. y no pensar que es peligroso, ¿no? O sea, tu lado oscuro lo podemos de alguna manera contrarrestar con todas esas fortalezas y esos dones y talentos que todos tenemos. Todos tenemos un lugar en este mundo, todos tenemos un propósito, todos tenemos una razón de ser. Y ya en el cliché más grande todos somos especiales, pero es cierto. Eh, pero Ajá. reconocer, ¿no? Lograr reconocer eso y creo que ese es uno de los grandes beneficios de aprender a conocernos. Y de hecho, en línea con lo que tú dices, toma un tiempo superar tu sombra. O sea, cuando tú realmente la ves y la encuentras, y de hecho el autoconocimiento no es un fin que yo hoy no me conozco y mañana me conocí. O sea, voy a un terapeuta o a una evaluación o lo Mm, que sea y ya me conozco. Es un proceso y puede durar toda la vida. Yo sigo encontrando cosas en mí, pero es un proceso que se da, es como una cebolla, ¿no? Y que uno la va pelando en la medida que está listo para ver la siguiente capa. sí, Entonces, solo cuando estás listo para ver esa capa, la ves, ¿no? Y cuando ves lo que no te gustó, también tienes un tiempo para asimilarlo. Yo me acuerdo en la formación de coaching hubo una instancia en donde al final del programa tú tenías que hacer como una especie de parodia de las cosas que no te habían gustado, que habías encontrado en el proceso. de Y ti yo me mismo. acuerdo que cuando yo tuve que hacer, sí, y tenías que como reírte, ¿ya? De eso. O sea, era como, de alguna manera era una invitación a que le pusieras un poco de liviandad y te dieras cuenta que tu sombra pues no era tan terrible, ¿ya? Pero yo no estaba lista para, o sea, yo la había visto, había mirado todo, había mirado los lados que no me gustaban y de verdad no estaba lista para reírme todavía. Entonces yo me acuerdo que hablé con mi coach y le dije, yo no puedo burlarme ahorita de eso porque a mí todavía me duele. Y entonces me dijo, o sea, obviamente era un super coach, ¿no? Me dijo, no pasa nada, o sea, es más, este ejercicio se hace justamente para poder tener estas conversaciones. Si tú no estás lista para reírte de lo que has visto, y ahora me río de lo que, o sea, yo ahora sí me río de esa parte, pero claro, me ha costado mi tiempo abrazarla, ¿no? Y sí, o sea, algunos lo hacen más rápido, otros más lento, algunos nos toman más tiempo, pero al final lo bacán es poder, digamos, asimilarte y asumirte completa, ¿no? Es rico, es rico. Y sí, importantísimo lo que estás diciendo porque en realidad todo tiene su tiempo, ¿no? O sea, hay una amiga mía que yo admiro Sí, muchísimo que siempre dice todo es perfecto y todo sucede cuando tiene que suceder y se acaba de unir. Qué linda. Justo estaba exacto. haciendo mención de ella. Sí, Y realmente, por ejemplo, una sí, conversación que tú y yo tuvimos, ¿no? Muy importante, eh, acerca de este proceso de conocernos y voy a compartir algo personal también, ¿no? Cómo nos conectamos con ciertas emociones. Por ejemplo, cómo te conectas con
la cólera, ¿no? Y por qué, por ejemplo, sientes rabia y qué está detrás de toda esa rabia, ¿no? Y conocer también eso, nuestro mundo emocional, es parte de ese autoconocimiento, que en realidad sería como una Parte del segunda fase, proceso. ¿no? Un descubrimiento y un entendernos por qué muchas veces reaccionamos como reaccionamos. Y yo creo que eso, que es parte de un proceso muy importante, es sanador. Hablando de nuestro tema de hoy, que conocerse es sanar, yo pensaba, María Gracia, en los últimos, creo que 15 años, he sanado tantas heridas porque me he ido conociendo cada vez más. Por ejemplo, ¿qué está detrás de la cólera? Detrás de la cólera que yo muchas veces sentía, había un dolor profundo o había un miedo, o sea, terrible, ¿no? Miedo a perder a una persona que quieres, o por ejemplo, si reaccionas con cólera con alguien que tú realmente quieres un montón, pero detrás de esa cólera hay un dolor porque esa persona de repente te defraudó, te decepcionó, no te demostró que te quiere como a ti te hubiera gustado. Entonces, claro, tú reaccionas con rabia, con ira, con cólera, pero detrás de esa cólera hay un dolor profundo. Entonces, entender eso, porque al inicio si tú no entiendes eso, lo que ven los demás de ti es a una persona furiosa. Y lo que tú estás Que viendo de está ti es una reaccionando. persona desbordada, hablando de estas dimensiones del autoconocimiento, ¿cierto? Pero no estás viendo que Nosotros en realmente, claro, coaching, no estás viendo que realmente estás sufriendo y por eso no estás pudiendo, desde como conversábamos el otro día, desde una tranquilidad, desde una serenidad, desde un lugar calmado, poder manejar todas estas expectativas de ti mismo y de los demás. Y por ejemplo, conocer ese proceso ya es sanador. O sea, entenderte y decir, ay, flaca, o sea, en verdad estaba súper dolida y por eso reaccionaste así. Y a raíz de eso incluso poder perdonarte, ¿no? Importantísimo. claro, o incluso reinterpretar la historia, porque puede ser que lo que tú viste no es lo que la otra persona vio. Entonces tú estás partiendo de tus propios juicios y no estás terminando de escuchar bien al otro, que puede estar teniendo su propia historia. Entonces es cómo reinterpretas también las historias, ¿no? Y ahí el autoconocimiento te podría dar luces de cómo tiendes a interpretar las historias, porque todos, nuestra forma de ser, que tenemos todos una particular, ahí hay respuestas claves de cómo tiendes tú a interpretar las cosas. Por ejemplo, una cosa que yo veo de mí, yo soy súper idealista y soy súper creativa. Entonces, yo siempre tengo una realidad que me pinto gracias a mi creatividad o a mi idealización o lo que fuera que tengo, que es parte de mi modo de ser, que lo he mirado bastante. Y entonces tiendo a pintarme el mundo de una forma X. Pero la realidad humana, cruda, dura y pura, no siempre está alineada con lo que yo sueño. Entonces, yo he vivido mucho tiempo desilusionándome de las cosas. Y tenía que ver no con lo que pasaba afuera, sino tenía que ver mucho más con mi modo de ser, que tenía la tendencia a interpretar que las cosas no eran lindas, porque yo las hacía lindas en mi mente. Entonces, cuando yo me tenía que enfrentar a una realidad, era, no, yo no quiero esto no es para, pero claro, al final es, oye, ¿dónde quieres vivir? ¿En el cielo o en la tierra? Entonces, parte de mi proceso personal fue bajar un poquito y aterrizar y darme cuenta que la vida no siempre era tan bonita, ¿no? Y de hecho también cuando tú hablabas de los estados de ánimo, una mirada también bien importante cuando uno se conoce es saber en qué estado de ánimo vives. Sí. Hay gente que no se da cuenta y que vive en estado de ánimo permanente tristeza y Sí. tiene un fondo triste toda su vida y tiene que ver por ahí con una pérdida que no terminó de llorar, sea perdió a los padres, perdió un órgano, perdió a la pareja, perdió al hijo y no termina de hacer el luto o la pérdida y se pasa la vida en un estado de ánimo que no se percibe, pero es una tristeza que te acompaña y desde ese lugar no puedes conectar con la alegría, no puedes disfrutar y no puedes rehacer tu vida, ¿no? Entonces, identificar qué estás viviendo en ese estado de ánimo te puede dar la posibilidad de decir, ok, ya, ¿qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué es lo que tengo que llorar? Y seguir para adelante y poder moverte desde ese lugar, ¿no? Y lo mismo, hay gente que vive en resentimiento
y que vive en resentimiento porque no termina de aceptar lo que le ha ocurrido o lo que es, ¿no? Hay gente que está resentida con su cuerpo porque no le gusta su cuerpo y vive en oposición permanente y quiere hacer dietas y hace lo que sea y se opera y se jala. Y entonces es un desgaste y una lucha porque no está contenta con el cuerpo que tiene y su estado de ánimo permanente es el resentimiento. O gente que, no sé, terminó con su pareja o el marido la dejó y la abandonó y hay gente que dice, no me puede haber dejado. Y en realidad sí te puede haber dejado. O sea, de hecho te dejó. Y no Sí, estás aceptándolo. Y desde este lugar, lo más probable es que o no puedas conseguir una nueva pareja o todas las parejas que te consigas te van a dejar porque sigues en ese estado de ánimo de oposición. Entonces, también es súper importante en un proceso de autoconocimiento saber cómo es tu estado de ánimo, ¿no? También puede ser el de la ansiedad, ¿no? Los sí, que somos frikis y perfeccionistas vivimos adelantados al futuro y vivimos en un estado de ansiedad permanente, en futuro constante y te pierdes de vivir el presente. Y cuando pierdes tu conexión con el presente, a veces no estás, no estás. ¿no? O sea, Y no ¿dónde estás, está mi mamá? ¿Dónde está el piloto? Sí, no sí, está, sí, y ¿no? sobre todo conversábamos Entonces, también que el perfeccionista sufre mucho, ¿no? Porque tiene unos estándares muy uh-huh, altos y es muy autoexigente y uh-huh, está permanentemente tratando de alcanzar esta valla y se pasa toda la vida tratando de alcanzar la valla y cuando no la alcanza realmente la uh-huh. frustración es tan grande y la conclusión, como decíamos, cómo se cuenta la historia finalmente es yo no soy suficiente, no estoy pudiendo alcanzar la valla y vive constantemente tratando de Uh-huh. alcanzar la valla, ¿no? Entonces, ese es un costo Y muy quiere que todo grande. el mundo la pase a su alrededor. Sí, sí. Y Uh-huh. otra ventaja, tú sabes que hay un libro que me recomendó justo, acá lo tengo. Este libro es buenísimo, de Marian Rojas, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y ella menciona al final del libro eh, cómo lograr la mejor versión de ti, ¿no? Su último capítulo habla de cómo Yeah. lograr tu mejor versión. Y menciona justamente María Gracia, creo que algo que me gustaría compartir en este live, el gran beneficio de conocernos, como hemos estado mencionando varias veces, es reforzar nuestros dones, ¿no? Reconocerlos, ponerles luz, mirarlos, mirar eso y reforzarlo. Entonces, ella mencionaba el caso de Roger Federer, que todos conocemos, un tenista, el más elegante y uno de Uh-huh. los más strongest de la historia. Uh-huh. Y él, por ejemplo, era conocido por su saque maravilloso, por su derecha, pero no por su izquierda. ¿No? Entonces él en una entrevista que le hacen, creo que fue en el 2013, menciona, yo decidí no ser esos tenistas que están constantemente, o sea, si son malos en la izquierda, se la pasan 8 horas boleando con la izquierda, ¿no? Claro. Quien elegí potenciar mi derecha y mi saque, que eso es lo que yo sabía que era naturalmente bueno. Y lo mismo comentaba, por ejemplo, en su libro David Fishman, ¿no? Acerca de la motivación. Él hablaba también de exactamente lo mismo, de la importancia de descubrir nuestros talentos y para eso tenemos que conocernos Uh-huh. y poder potenciar en lo que sí somos buenos. Entonces, ese beneficio maravilloso que un montón de personas lo dejan de ver por miedo a conocerse, ¿no? Por miedo a mirarse, ¿no? Y hay muchas personas Y es eso que que tú dices. cuesta aceptar un piropo o un reconocimiento. Me he topado con muchas, inclusive yo misma a veces me cuesta mirarme y decir, wow, eso en verdad, ¿no? Ese es un don mío o ese es un talento el cual yo no conocía, ¿no? Una de las evaluaciones que hacemos en los procesos de autoconocimiento tiene que ver con talentos naturales que están asociados a distintas lóbulos del cerebro. O sea, tenemos 4 y uno está asociado a la creatividad, otro está asociado a la parte empática, a la emoción, otro a la estructura mental y a la organización y el otro al razonamiento lógico. Entonces, cuando tú descubres cuál es tu talento natural, te das cuenta por qué hay cosas que te resultan tan fáciles y por qué hay otras que te resultan tan difíciles. Porque de hecho, que si tú eres muy artística, es probable que no puedas ser estructurada. Entonces, pero lo bonito de eso es que cuando tú lo descubres, te perdonas por no ser estructurada. ¿Te das Uh -huh, cuenta? O si eres muy estructurada, te cuesta muchísimo crear. Pero uh si tú -huh. descubres que eres estructurada y te lo confirman en una evaluación, tú puedes perdonarte entonces por qué no eres tan creativa. Y lo más probable es que cuando requieras crear,
tengas que aliarte a alguien que sí lo puede hacer contigo. Por eso es tan importante en los emprendimientos, en la vida y en todo, es poder complementarnos, porque los seres humanos no tenemos todos los talentos. O sea, hemos venido a la repartición de talentos y es tal cual, o sea, neurológicamente está comprobado y esta evaluación lo comprueba. Solamente tenemos uno de los hemisferios del cerebro desarrollado como talento natural y otros dos que sirven como auxiliares y uno que no es. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo soy creativa, el estructurado no es. Mi cerebro piensa como tallarín, mientras que el estructurado piensa línea 1, 2 y 3. Entonces, ok, si yo tengo esa debilidad, yo lo que necesito es, bueno, potenciar mi lado estructurado para no perder el norte y no perderme en el camino, pero sé que ahí no voy a brillar, entonces no voy a elegir una carrera que requiera de estructura, ¿no? Pero sí puedo, digamos, elegir una carrera que tenga que ver con la parte emocional, que también la tengo alta y que, bueno, en mi caso, bestial para el coaching, ¿no? Entonces, sí es súper importante conocerte también, no solamente para test vocacional y para adolescentes, sino Sí, para todos los vida. grandes que queremos emprender y que de pronto estamos esforzándonos, tratando de sacar adelante algo, pero no lo estamos haciendo de nuestro talento natural y Sí. hasta físicamente está comprobado que cuando uno mete mucho esfuerzo en un talento que no es el natural, la oxigenación del cerebro y el estrés que ocurre en la persona es terrible. Y eso te iba Entonces, a decir. ¿cómo hacemos para vivir de lo que realmente, no sé, en lo que brillamos, ¿no? O sea, ¿cómo nos dedicamos a eso en donde, ¿no? Y eso tiene que ver también con un proceso de autoconocimiento. Sí, justamente tú sabes que estoy empezando un programa con las chicas del Villa Caritas que se llama Ikigai y es un programa para, que te conté, Ah, un programa para descubrir tu razón de lindo. ser, tu propósito de vida, ¿no? Tu vocación, tu pasión. Y sin duda hay una ecuación maravillosa que dice que la suma del talento que tú tienes, ese talento, esos dones, esas luces con tu pasión, va a dar como resultado, va a decantar en tu vocación, ¿no? Y Ikigai justamente junta, ¿no? Las cuatro dimensiones importantes para encontrar tu razón de ser. Una de ellas es encontrar esa pasión, eso que te gusta, ¿no? Eso en lo que realmente, eso que realmente amas. Y luego también descubrir en qué eres bueno y que estas dos cosas se junten para que tú realmente puedas, como tú decías, brillar y puedas encontrar ese estado de flow, la teoría del flow que fue descubierta en los años 70, Ajá, claro. porque esa es la única manera realmente de poder, o sea, tener un rendimiento alto, ¿no? Y a la vez disfrutarlo, porque si es que una tarea, que es lo que tú decías, tú la encuentras demasiado desafiante, entonces ya no estás en un estado de flow. Ya literalmente, como dice la palabra, No. ya estás fluyendo, ¿no? Entonces, encontrar esa intersección entre en lo que eres bueno y a la vez te gusta, pero para eso necesitas conocerte. Las otras dos dimensiones tienen que ver más con, digamos, el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo necesita y qué es lo que el mundo te puede pagar? Y ya con esas cuatro dimensiones en el medio está tu Ikigai. Pero yo quería hacer énfasis en estas dos, ¿no? Tu pasión, tu Sí. talento natural Y yo le para añadiría una encontrar ese tercera, potencial. yo a esa le añadiría una tercera que es tu experiencia de vida. Porque al margen de tus dones, tus talentos y tu pasión, la vida, si lo piensas ya desde el punto de vista que crees en que hay algo más grande que nosotros, la vida te pone retos para que tú te vuelvas experta en algo. Ujú. Y sin darte cuenta, llegas a los 40 o a las 50 y no sabes, pero hay un tema en el que realmente la rompes. Y es un dolor que se te ha presentado a lo largo de tu vida varias veces, donde te has vuelto experta en solucionarlo sin querer queriendo. Y por lo general, esa expertise la puedes usar también a favor de lo que hagas para otros. Sí. Porque esa es la zona en la que realmente te vuelve genial. Entonces, si es que, no sé, querías ponerle la vida hermosa a todo el mundo porque te gusta la estética y te la pasaste arreglando las cosas para mejorar el ambiente de tu casa, que era algo lúgubre o doloroso, no sé, por ahí te volviste una decoradora genial, o si de pronto eras una persona que querías alegrar permanentemente porque luchabas contra la tristeza, por ahí que de grande vas a terminar dedicándote a algo que tenga que ver
stand-up comedy, o sea, Sí. mucho de las cosas, ¿no? Mira el caso de Asumar, este chico que en realidad él se hizo así, ¿no? O sea, terminó, él te pone su vida. Y cuando tú miras historias de gente que realmente ha salido adelante y ha hecho cosas increíbles, muchas veces la historia de la persona marca a la persona y la vuelve experta en algo. No, sí, no sé si has visto esta en Netflix, ha salido esta Becoming de Michelle Sí. Obama. Entonces, cuando tú escuchas su vida, entiendes por qué es el icono que es ahora. Y ahí está, ¿no? Bueno, Está su y, vida y y María Gracia, y sin ir muy lejos, en nuestra profesión, o sea, en el coaching, en la terapia, en el sí, acompañamiento de otras personas, con lo que yo me he encontrado es que somos personas que hemos sufrido, paradójicamente, muchísimo a sí. lo largo de nuestras ¿Ves? vidas. Entonces, no es coincidencia que muchos Ujú, coaches, psicólogos, psiquiatras, terapeutas y personas que se dedican a ayudar a los demás sean personas que hayan sufrido y que al final le dediquen su vida sí, a ayudar a aliviar el sufrimiento de otros, ¿no? Y que las otras personas sí, de descubran cómo hecho, aliviar su propio yo me dolor. acuerdo, claro, en mi formación de coaching nos preguntábamos mucho y le preguntábamos a los coaches más senior, oye, pero ¿cómo voy a ayudar yo a alguien si estoy llena de paradigmas y heridas y cosas? Y decía justamente desde tus heridas, pues, porque el hecho de que las hayas tenido y superado y Totalmente. trabajado, te da el material para que tú puedas acompañar a otros. Y de hecho ahí tiene el autoconocimiento, si es que eres coach o terapeuta, lo que sea, es casi casi un requisito, ¿no? Tú Sí. necesitas seguir trabajando en ti toda tu vida porque si no, no puedes servir, tú no puedes acompañar a superar un proceso que tú misma no has superado. Ujú. Entonces, es casi casi como que un compromiso que uno tiene que tener para poder servir bien, ¿no? Totalmente. Y bueno, eso también es lo bonito, ¿no? Eliana Sanati está preguntando, Eliana, Sí, consejos para conocernos más. Yo creo que una de las cosas de la cual todavía no hemos hay hablado, varios. gracias a ver qué opinas, Sí, es que para conocernos más tenemos que desaprender un montón de paradigmas y creencias sí, limitantes, sí. ¿no? Como por ejemplo, algunas que yo he tenido, me doy cuenta recién a mis 40 y tantos años, no puedo sola, era una creencia que yo tenía acerca de mí Mm, misma, ¿no? Debería ser ujú, competente en todo lo que me propongo, era otra creencia que tenía ujú. acerca de mí misma. Eh, por ejemplo, otra es, debo agradarle a todos, o las personas malas deben ser seriamente castigadas. Muchas de las creencias que Albert Ellis define, ¿no? En sus creencias irracionales, Ujú, me he podido a lo largo de mi vida y también con los clientes que veo en sesiones, claramente están ahí estos paradigmas, ¿no? Nucleares, a la vena en nuestro ADN, que realmente nos causan mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha disfuncionalidad en nuestras vidas y que debemos desaprenderlos, ¿no? Debemos mirarlos, conocerlos, soltarlos y reemplazarlos por unos más funcionales. Y creo que eso también es una parte importantísima de un proceso de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué paradigmas tienes que sí te están funcionando y qué paradigmas tienes que realmente no te están funcionando, si te están haciendo daño? Por ejemplo, hay uno clásico que la mayoría de personas comparte. Hay dos súper clásicos. Uno, que las personas significativas en mi vida deben quererme y deben aceptarme, ¿no? O sea, por ejemplo, mis ujú, padres, yo debo ser querida y aceptada por ujú, todas las personas significativas en mi vida. Y otro paradigma también muy fuerte, muy arraigado, que es súper común, es el de que hay un solo camino, ¿no? El correcto, preciso y perfecto para todas las cosas de la vida. Es como que one way or the highway, ¿no? Por aquí tiene que ser y no hay otra ujú, manera. Entonces, cuando no ujú, tenemos esa flexibilidad de entender que no es así, ¿no? O sea, que de repente sí puedes sola o que no hay un solo camino para las cosas de la vida, hay muchos caminos que conducen a Roma, no hay ujú, solo uno. Cuando comenzamos a darnos cuenta y a romper estos paradigmas, a soltar, a dejar ir lo que nos pesa, el lastre que venimos arrastrando, y no es fácil, por años de años, porque nos los inculcaron, porque lo aprendimos, vamos conociendo también y entendiendo un millón de cosas. Es como para mí ha sido mi propio proceso, imagino que para ti también,
como si me hubieran levantado, o sea, comencé a ver un montón de cosas, entender, perdonar, y de hecho pude empezar también a quererme más y a conectarme con las personas de una manera, desde otro lugar completamente distinto. Ujú. Sí, de hecho, nosotros le llamamos juicios, ¿no? O sea, es como, son juicios maestros que rigen tu vida, ¿no? No sé, los hombres no deben de llorar, también es un juicio, ¿no? Y por las mamás que tenemos hijos hombres, y de hecho los míos los he dejado llorar todo lo que han querido, pero en mi época me acuerdo que un hombre llorar era como, ¿no? Signo de debilidad. Y en realidad, desde ese lugar, los hombres tienen muchos problemas para conectar con su mundo emocional, dada esa realidad que tuvieron que vivir por esos juicios, ¿no? Y así en todo. Entonces, sí, parte del proceso de autoconocimiento también es poder mirar los juicios que tienes. Por ejemplo, yo tenía el juicio de que la vida es dura, por alguna razón. O sea, es como Yo que yo también. siempre había escuchado que la vida es dura. Y la vida es dura oye, es fuertísimo, o sea, te vives la vida pensando que tienes que sacarte la mugre para salir adelante, y no necesariamente es así, también lo podrías hacer desde el disfrute, desde tus talentos, desde la colaboración, o por ejemplo, tengo que hacer todo sola, ¿no? Y no necesariamente tienes que hacer todo sola, pero son pequeñas declaraciones internas que tienes que determinan cómo va a ser tu vida, y que si tú las revisas y te das cuenta que no tienes dónde fundarlas, puedes generar nuevas declaraciones y empezar a moverte desde un lugar mucho más cómodo para ti, que te permita y te abra más posibilidades, ¿no? Y otro paradigma del autoconocimiento es que, pucha, si me miro, voy a encontrar cosas terribles adentro mío, ¿no? Y en realidad, no vas a encontrar nada terrible, vas a encontrar cosas que no te van a gustar, y todos los seres humanos más o menos tenemos las mismas cosas, las mismas sombras y las mismas luces, y no hay nada que una persona valiente no pueda sostener. De hecho, con eso no quiero decir que hay heridas que sí son para trabajar con psicoterapia, que hay trastornos que hay que medicar y que no tiene que ver nada con el terreno de los coaches. Los coaches, por lo menos en mi caso, acompañamos procesos de aprendizaje, pero no hacemos psicoterapia, no medicamos, no sabemos hacer eso. Entonces, lo que sí sabemos es identificar si la persona requiere otro tipo de acompañamiento, que es en la minoría de los casos, porque el 80% de las personas pueden perfectamente un proceso de aprendizaje normal. Y nada, hay que respetar las heridas, pero digamos, tampoco tenerles tanto miedo y tomarlas con un poquito de Sí, liviandad, ¿no? Porque a veces vivimos como que en el mundo del drama, agrandamos todo, nos latigamos, y no es tan así, ¿no? Poder sí. reírnos un poquito, poder tomar las cosas con un poquito más de liviandad, de compasión, hasta de alegría, ¿no? Y que tiene que ver con esto que nos enseñaron, ¿no? O sea, cuando nos inculcan desde chicos, María Gracia, que digamos que, por ejemplo, ¿no? Si sentir envidia es malo, ¿no? Entonces, claro, si tú de repente te Ujú. ves a ti mismo Humano, siendo envidioso, ¿no? Te vas a sentir una mala persona por te estar en ese castiga. estado. Claro, y te vas a latigar y te vas a flagelar, Ujú. y esa sombra, reconocer que sentiste envidia es algo que vas a querer rechazar, ¿no? Entonces, Claro. eso es con lo que nos tenemos que amistar. Por eso yo hablaba de esta humanidad compartida que me parece tan importante. ¿No? ¿Tú no has sentido envidia alguna vez? Porque Sí. el envidiar es querer algo que tú no tienes, ¿no? ¿Quiénes no hemos sentido envidia? Es querer algo que tú no tienes, y querer que el otro no lo tenga. Esa es Claro, la definición de la envidia. Tiene claro. que ver con que yo quiero eso que ella Yo tiene, quiero, y además quiero que yo ella lo no tengo. lo tenga. Claro, claro. Ajá. Y sí, tiene que ver con algo que no estás pudiendo encontrar en ti, y la pregunta es, ¿por qué crees que no está? Para empezar, nosotros partimos, por lo menos en coaching ontológico, nosotros miramos al ser como que no le falta nada, o sea, Claro. estamos completitos. Lo que pasa es que en el camino hemos perdido cosas que necesitamos recordar, porque venimos al mundo con nuestras emociones en equilibrio, venimos con nuestra sabiduría completa, venimos con la plasticidad y la elasticidad para transformar cualquier situación, y en el camino vamos desaprendiendo todas esas cosas o aprendiendo cosas que nos van desviando, y terminamos con los dolores que terminamos.
pero en teoría, si uno mira al coachee con ojos, digamos, un poquito Sí. más sabios, lo ves y te das cuenta que no le falta nada y que está completo para hacer su trabajo. Lo que pasa es que necesitas acompañarlo a que lo vea, pero no es Sí. que no lo pueda. O sea, estamos todos bien, solamente que hay que conectar con esa grandeza, ¿no? Hay una analogía que me gusta mucho, que es la función del coach que todos tenemos, ¿no? Como coaches, que es alumbrar, ¿no? Como si fuéramos una linterna que simplemente alumbra algo, pero no es que lo creamos, es que estaba ahí. O sea, como tú dices, la persona está Sí, completa, aparte tiene que todo ese potencial, el pero esa mérito persona no lo ve, ¿no? y el mérito jamás es del coach, es del coachee. O sea, el Por coachee hace su supuesto. proceso, y en la medida que está comprometido con el proceso, en la medida de que tiene la valentía de mirar lo que tiene que mirar, tiene la humildad para aceptar lo que tiene que aceptar y que conecta con su grandeza, es su proceso. El coach solamente tiene una batería de distinciones y herramientas que le va a ir alcanzando con algo de experiencia, en el mejor de los casos, y con intuición y con amor y con vocación de servicio, alcanzando las herramientas para que el coachee se pueda servir y empezar a hacer su propio proceso, ¿no? Y a mirarse de una manera eficiente, ¿no? Porque de hecho que las distinciones que se manejan te permiten ver cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo darte cuenta de que eres hiperexigente o que eres Sí. perfeccionista o que eres muy... Otra fuente de autoconocimiento es el cuerpo. Yo trabajo bastante con el cuerpo y que para mí al comienzo en la formación era, Dios mío, ¿qué es esto? A mí si no me hagan estos bailes, estas cosas raras, yo aquí no entiendo, no entiendo. Y de verdad, claro, porque nosotros como sociedad, el cuerpo para nosotros es estar flacas, estar sanas, y si estás enferma te medicas, y si estás gorda adelgazas, pero es como un instrumento prácticamente al que a veces tratamos bien y a veces no tan bien. Pero el cuerpo tiene información importantísima, clave sobre nosotros, sobre nuestra forma de ser, sobre nuestros miedos, sobre nuestra tendencia. Entonces, si nosotros leemos el cuerpo, porque a veces los seres humanos nos contamos unas historias alucinantes, pues y los creativos más. Entonces, nos enredamos en las historias y a veces es simplemente, oye, quiero verte bailar y quiero que hagas este ejercicio corporal y encuentras la rigidez de la persona o encuentras su capacidad para ser flexible o su exceso de flexibilidad. Te perdí, Denise. Sí, Ahí ya te sorry. encontré. Entonces, a veces también el cuerpo es una herramienta de autoconocimiento espectacular y tú encuentras, cuando tú conectas con tu cuerpo, encuentras mensajes este, súper reveladores, ¿no? Y también, obviamente, las dolencias, las enfermedades te dicen cosas, ¿no? La gente que es muy rígida siempre está con dolores articulares, musculares, dolor de cabeza. La gente que es muy cabezona y que todo lo racionaliza tiene tendencia a tener migrañas. La gente que le cuesta digerir el dolor tiene problemas en el estómago, en el tracto digestivo. Entonces, también el autoconocimiento, si logras hacer un espacio para conectar con tu cuerpo, puede ser súper revelador y el cuerpo es mucho más sincero que lo que somos los seres humanos cuando tratamos de disfrazar nuestro dolor, ¿no? Porque a veces es No, tan claro. fregado ver lo que lo disfrazamos y nos desviamos. Entonces a veces yo cuando tengo coaches que son muy racionales, trabajo el cuerpo y encuentro cosas por ahí, ¿no? O sea, Y de hecho, perdón, me perdiste porque estaba tratando de leer sí, las he visto, preguntas sí, y había una persona que estaba pidiendo por favor que diga el nombre del libro que mencioné. La autora se llama Marian Rojas, es una trome, se ha vuelto súper famosa y el libro se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? ¿Cómo hacer que te pase? Es buenísimo, lo recomiendo, es el libro que mencioné, ¿no? Que estaban preguntando. También estaban preguntando que cómo hacer para, o sea, qué es lo que se necesita para empezar a conocernos. Y yo pienso que una de las primeras cosas que necesitamos es ser muy valientes eh, y sí, ser de acuerdo contigo. muy amorosos, o sea, con una mirada muy amorosa, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado esta noche, ser muy compasivos también, ¿no? Eh, y sobre todo estar dispuestos a aceptarnos y aceptar que no todo van a ser luces, ¿no? Y que está bien, it's okay, no pasa nada. O sea, poder aceptar
este paquete completo que somos y que me encanta la frase de, no hay, o sea, estamos perfectos, hemos llegado así, estamos bien como estamos, ¿no? La perfección no existe, o sea, sin duda, hoy día, a raíz, no sé si a raíz del live, No pertenece a la parte humana. O sea, no, claro, lo claro, humano no va con perfecto. Justamente humano es poder ser imperfecto. Entonces, ¿quién nos dijo que teníamos que ser perfectos? ¿De dónde salió eso? sí, O sí, sea, perfectas que sean las máquinas, pero no los humanos, sí. no. Y tú sabes que a Y raíz del live, justamente en la carrera de querer ser perfecto, perdemos nuestro lado humano. Y ahí es donde nos volvemos rígidos y nos volvemos inaccesibles y terminamos espantando a todos alrededor porque esta máquina no es la que no es la más querible. O sea, la vulnerabilidad es un lugar para recibir amor y dar amor. Y ser vulnerable implica no ser perfecto, ¿no? y, Entonces, es y, justamente lo contrario, ¿no? sí, y creo que además los seres humanos somos personas que encontramos el bienestar cuando nos conectamos con las personas y formamos vínculos sanos, bonitos, chéveres. Y la única Hemos venido a manera, eso. sí, o sea, hemos venido a eso y eso es, y los estudios lo comprueban, el famoso estudio de Harvard, el No más hay largo de otra. la historia, realmente la felicidad, ¿no? La vida que buscamos, porque todos buscamos ser felices, todos buscamos sentirnos bien, es cuando nos conectamos de una manera bonita, sana con el otro. Y la única manera de lograrlo es siendo nosotros, siendo verdaderamente auténticos, porque si yo estoy conectándome desde un lado que estoy queriendo proyectar, pero no soy, o si estoy conectándome, como decíamos al inicio, desde un lugar inauténtico, no voy a poder desarrollar vínculos verdaderos y sanos y duraderos. O sea, no, es imposible. Y tampoco voy a encontrar realmente esa paz y esa tranquilidad que todos buscamos. O sea, eso es lo que todos queremos, ¿no? O los vas a buscar, pero los vas a querer a tu manera. Mm. Y a veces no depende de ti. Como depende del otro, no está en tu control. Entonces los quieres a tu manera, pero no tienes el control sobre eso y vives frustrado porque no obtienes lo que quieres. Entonces, esa famosa frase que todo el mundo dice, hay que soltar, pero para soltar hay que estar dispuesto a dejar ir. Y muchas veces no estamos listos para eso. Entonces, ese también es un aprendizaje que se puede hacer en un proceso de autoconocimiento. Ya estamos llegando al final, todavía nos quedan 5 minutitos, Sí, María Gracia, y de hecho yo quisiera quizás compartir qué primeros pasos podemos dar para empezar a conocernos o si es que ya nos conocemos, porque es un proceso, o sea, yo tengo 47 años, sigo conociéndome, o sea, no es que ya terminé de sí, conocer, nunca ¿no? O sea, acaba. está claro que estoy No. en un proceso constante y es una búsqueda de superación porque yo lo entiendo así. Para poder superarnos y realmente llegar a una transformación, tienes que conocerte. O sea, es como un requisito, ¿no? Conocerte, descubrirte y aceptarte, ¿no? Y pasar por todo esto para realmente poder llegar a esa superación y a esa transformación y a esa autorrealización que casi todos buscamos realmente. ¿Y cuáles serían esos primeros pasos, asumiendo que estamos listos, ¿no? Porque hemos hablado de que hay que respetar los ciclos de las personas, que no todos estamos listos para mirar ciertas cosas de una manera determinada, pero si ya estamos listos para dar estos primeros pasos a las personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando ahorita, hay muchas maneras de empezar a hacerlo y creo que es importante también recalcar lo que mencioné hace un rato. No hay una manera. No es que, solo a través del coaching No, o solo a través de la terapia. aparte que no todo el mundo necesariamente se siente cómodo con una forma, con un tipo de Exacto. proceso. Hay gente que está perfecta para ir a psicoterapia y que necesita y está genial y la psicoterapia te contiene y si tú estás desbordado y todavía no puedes manejar tu mundo emocional, la psicoterapia es lo mejor que te puede pasar. Hay gente que es mucho más racional y más cognitiva y leyendo libros de autoayuda es suficiente, porque ahora hay libros de autoayuda que son maravillosos. Hay gente que tiene mentores que son online y que de pronto tiene, no sé, sigue a Deepak Chopra o a Sí, Gabby Bernstein o a Oprah Winfrey y son sus gurús y los escuchan y desde ahí hacen su propio proceso de autoconocimiento y está genial.
Y hay gente que puede optar por hacer terapias con distintas Alternativas, especialistas, como por ejemplo holísticas. claro, que puede ir a terapia racional cognitiva o que puede ir hay también programación neurolingüística, que es simplemente a través del lenguaje. Yo creo que incluso puedes autoconocerte haciendo journaling, ¿no? O sea, que tú escribas durante Bien, varios meses todo lo me que encanta. sientes y lo que piensas, que después hagas un step out y vuelvas a leer lo que has escrito y de pronto digas, no me había dado cuenta que era una dramática, o no me había dado cuenta que cómo dejo que todo el mundo pase por encima mío, por ejemplo. Entonces tú puedes descubrir de ti de N formas, incluso la meditación trae información, a través del yoga también puedes conocerte, puedes darte cuenta si es que vives en equilibrio, si es que te exiges mucho. Yo aprendí mucho con el yoga porque me vi tratando de hacer cosas que no estaba lista para hacer y desde ahí me pregunté, oye, he hecho esto en mi vida también, ¿en qué otros dominios hago esto? Que trato de hacer más de lo que puedo, o trataba de ser flexible, ¿no? Me costaba ser flexible, entonces decía qué tan flexible soy en mi vida. O sea, el yoga a mí me enseñó muchísimo. Entonces, de verdad, no hay una respuesta. Uno No, puede escoger hay el mil camino maneras. que Lo necesite y importante, quiera y sí, lo importante, y con esto ya terminamos, que ahorita se corta. Primero de todo quisiera agradecerte a sí. mil, se nos ha quedado No, recorta a ti las ahora. gracias. Riquísima la Me ha conversación, lo máximo, encantado conversar contigo, María Gracia, lo máximo, lo muchísimas máximo. gracias por tu tiempo y nada, invitar a todos a conocerse, ¿no? O sea, yo creo que después de esta conversa nos queda Sí. clarísima la importancia de Sobre todo conocer. ahora que la vida nos pone en una situación, Sí. estamos en un momento en que realmente vale la pena, ¿no? Mira cómo el universo nos está poniendo esta oportunidad. Y algo que no hemos mencionado y que no quiero dejar de mencionarlo es, por favor, es importante también conocer nuestros valores, porque esa autenticidad también Ujú. tiene que ver con vivir una vida en función de nuestros valores, ser auténticos y congruentes con lo que realmente valoramos. Y creo que eso también Exacto, la es coherencia importante es otro tema para otro para live, otro live, ¿no? la Eh, coherencia. pero Sí. bueno, me quedo con todo lo que hemos compartido, la importancia de conocer nuestro cuerpo, la importancia de aceptarnos, la importancia de aceptar nuestra humanidad, la importancia de ser valientes, de ser vulnerables, de conocer nuestros valores y de que no hay una sola manera de conocernos, No, ¿no? no hay un solo camino, son No varios. hay un solo camino. Lo máximo, María Gracia, Buenísimo. eres una Un súper besote, profe. Denise, De mil todas gracias. maneras, volvemos a hacer un live, ¿ah? ¿Sí? Otro Cuento tema, contigo. ya. Chao, Chao, todos, chao chao, a todos. Gracias por chao. acompañarnos. Gracias. Sí, gracias.